A esta hora se improvisa tiene aproximadamente 20 años dedicada a la lucha por los derechos humanos en el Perú. No sé si eso ya llega a ser a estas alturas una indiscreción. Sofía Maher, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, me ha dolido el corazón cuando lo he escuchado, qué terrible. Estás además por recibir la Vela de la Esperanza de Amnistía Internacional el día viernes junto con Rayna Cóndor, que también luchó ella durante 11 años a partir de la muerte de su hijo Amaro Cóndor, por este tema, el de los derechos humanos. Yo quería comenzar por la encuesta, que está ya comenzando a generar un poco de controversia. Hay que erradicar completamente el tema este de la tinta indeleble, ¿no? Estoy en total desacuerdo de la tinta indeleble, pero mira, ¿Sí? por más que me la lavo no sale, yo creo que es absurdo, ¿no? Sí, además es absurdo, como avanza la tecnología, ¿no es cierto? Eso lo hace mucho más absurdo. Ahora, aunque algunos candidatos, Castañeda estaba feliz, ¿no? Todo el día estaba, ¿no? Una cosa pero extraordinaria. ¿Pero qué cosa estaría diciendo? ¿Qué habrá estado diciéndole al gordo Andrade? No sé. Sí. Yo, bueno, entrando a temas un poco más serios, Sofía, ¿la Comisión de la Verdad es lo más duro que te ha tocado hacer en tu vida? Ay, sí, o sea, como sostenido, ¿no? Porque si uno tiene cosas duras, fuertes, hay como eventos en la vida así, o cosas que he tenido que ver o conocer que te marcan tremendamente, pero es que la Comisión de la Verdad es sostenido, ¿no? Sí. Tú tienes un año y te quedan 7 meses más, porque vas hasta julio del próximo año, escuchando atrocidades, ¿no? Entonces es como estar expuesta a una plancha caliente todo el tiempo, tanto ¿no? rato, creo que ahí empieza a quemarte horrible. Porque además, quizá, no sé si es una cosa que hayas sentido tú, de alguna manera todos teníamos alguna idea, conocíamos hasta cierto punto las atrocidades que se habían cometido durante los años del enfrentamiento entre el sector terrorista y el sector militar. Pero ¿realmente llegamos a imaginar los niveles a los que se había llegado en el Perú? Por ejemplo, ¿tú llegaste a imaginar lo que has podido ver después? No, tenemos casos, y hemos tenido varios casos más. Los periodistas de investigación presentaron bastante durante todos estos 20 años, ¿no? El Congreso también investigó grandes casos, Cajamarca, Gallara, que los conocíamos. Sí, Cantuta mismo, ¿no? Barrios Altos. Cantuta, Barrios Altos. Y la otra es irte a los sitios donde ocurrieron las cosas, donde no llegas, donde tienes que ir a pie 5 días, y ves lo que les pasó en medio del contexto en que les pasó, ¿no? Sí. Para mí hay cosas que me marcan tanto y creo que me están marcando como que te cachetean, ¿no? Como peruano. Es un testimonio que creo que condensa de alguna manera lo que te quiero decir, que es un testimonio en alguna ciudad del país. Un presidente de una comunidad dijo: ojalá que de aquí o a 10 o 15 años nos consideren peruanos. Ese ha sido el momento más duro de todo este año en el que has estado en la Comisión de la Verdad, dirías tú. Sí, porque hay pobreza, exclusión. Sí. Claro, más allá del sufrimiento, ¿no es cierto? El hecho de sentirse un peruano excluido o no un peruano, creo que resume de alguna manera todo lo demás, ¿no? Creo que sí. O sea, por eso te digo, no soy, o sea, no me consideran, no soy parte de esto, ¿no? O sea, no soy parte del sistema, no soy parte del país, no hablo tu idioma, pero yo sí me considero peruano. Ojalá que me consideres peruano. Ese, no sé si logro transmitirte la idea, pero claro que sí, claro que sí, sí. Es fuerte. Yo creo que esa entrada es diferente de lo que he visto, bueno, recogiendo y conociendo casos, no aquí, ¿no? Sino a nivel internacional, que ha sido más o menos mi experiencia anterior, pero es bravo. Yo creo que, como decíamos, las primeras reuniones con los comisionados, cuando recién nos juntamos en septiembre, cuando ya estaba completa la comisión, qué pensábamos cada uno, ¿no? Y algo que fue casi generalizado era que estábamos perfectamente conscientes antes de empezar el trabajo que al final ninguno de los que estábamos ahí iba a ser el mismo, ¿no? ¿En algún momento has sentido que te quebrabas? ¿En algún momento has sentido que las defensas que uno tiene habitualmente para enfrentar el mundo normal eran superadas? Sí. Muchas veces una sola. Creo que es así. Yo creo que cuando tú estás recibiendo tantas historias, y además tú ves a la gente, nadie quiere fastidiar a nadie, es algo que
a lo mejor no es una verdad, la verdad, ¿no es cierto? Es una verdad subjetiva, es cómo te impactó, cómo no necesariamente lo que te están contando es exactamente lo que sucedió. Claro. Tú después lo puedes cruzar, es decir, pero es lo que está sintiendo esa persona, cómo está ahora. Y creo que al final de eso es así. Sientes como una bola, un peso, se te hace un... Claro, porque todas las historias se te juntan y lo sientes así. Sí. Tú sabes que además ayer, por ejemplo, yo conversaba con Raida Cóndor, ayer la entrevisté a partir de la captura de Santiago Martín Rivas, ¿no es cierto? Y durante la entrevista pensaba que a pesar del trabajo de la Comisión de la Verdad, hay heridas que nunca podrán llegar a sanarse. Sí, bueno, mira, que te maten un hijo no te lo quita nadie ni te vas a olvidar nunca, ¿no? Pero como gran parte de este Perú está apareciendo en la escena cuando se ha vuelto víctima, o sea, cuando era una persona común y corriente dedicada a sus cosas, a nadie le importaba. Claro. Entonces apareces en la escena social, apareces en la escena pública en la medida que te vuelves víctima. Entonces es una cosa fuerte, es terrible, pero creo que cómo llegas a limpiar a la gente, por más que haya sido una víctima, no seguir siendo víctima toda tu vida, ¿no? Sino al final eres un sobreviviente de estas violaciones. Pero creo que, aunque parezca poco comprensible, pero la capacidad de poder alcanzar justicia, reparación, pero la capacidad de dar perdón y perdonar va a liberar a las víctimas, ¿no? Lo vas a recordar siempre. Aún sin ser infinita, ¿no es cierto? Claro. Yo creo, o sea, porque te pones por encima de eso, ¿no? Entonces ese dolor no lo vas a... Sí, porque por otro lado, yo recuerdo artículos, por ejemplo, publicados por Rafael Rey, ¿no es cierto?, en los que se criticaba abiertamente el trabajo que comenzaba a desempeñar la Comisión de la Verdad, en los cuales se criticaba, para comenzar, los sueldos de los comisionados y para terminar, la metodología empleada. Este año, ya pensando en el informe escrito que está comenzando a ser redactado, ¿le ha terminado por dar la contra a quienes esgrimían argumentos como los de Rafael Rey? Yo creo que sí. Yo espero que Rafael Rey sea una absoluta minoría en el país. Creo que sí. Creo que la gente común y corriente, los que tenemos nuestra casa, nuestra familia, nuestros amigos y vivimos una vida más o menos sencilla, normal, creo que sí somos como sensibles a lo que puede, o sea, podemos sin ideología, sin objetivos políticos, sin preocupaciones, podemos conectarnos humano con humano, ¿no? Y creo que al final la mayoría de la gente común y corriente es capaz de sí conectarse directamente, ¿no? O sea, sin interpretaciones más sofisticadas, ¿no? Ahora, porque, por ejemplo, es una postura que se repite un poco en nuestro país, ¿no es cierto? Y que quizá ahora, con los últimos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha puesto al descubierto mucho más a aquellos demócratas que utilizaban la democracia de forma pragmática, ¿no es cierto? Para quienes la democracia es el simple hecho de lograr un objetivo, y que a partir del momento que se obtiene ese objetivo deja de serlo, ¿no? Así es, pero además ya te digo, cuando tú hablas de justicia y dices, la justicia tiene que ser contextualizada, entonces hay una forma de hacer justicia en un momento y otra forma de hacer... Oye, mira, son principios seriosísimos del Estado de Derecho y creo que es fundamento de democracia y de cultura democrática que se me escarapela el cuerpo cuando escucho afirmaciones así, ¿no? O sea, es cáscara. Al final, para crear una cultura democrática en este país falta tanto. Por ejemplo, una de las cosas que yo resalto con la detención de Santiago Martín Rivas. Del Martín Rivas, que yo creo que es una lección que con los procedimientos de debido proceso, con un régimen democrático, es posible. Oye, pero el combatir. ejemplo de Abimael Guzmán no es quizá mucho más nítido que el de Santiago Martín Rivas. Ahí está. ¿Hubo algún tipo de violación a los derechos humanos en la captura de Abimael? Impecable, y es posible. Y detuvieron al cabecilla, al líder de la organización que estaban en ese momento buscándolo, pero por años, ¿no? Y fue impecable. Es posible hacerlo dentro de un sistema democrático. Sí, o sea, esa es una lección que ojalá y la terminemos de aprender en algún momento, ¿no? Quiero cambiar completamente el tema de la conversación. Hace poco entrevisté a Susana Villarán y conversábamos de este tema que
Quizás ha trascendido ya la propia Susana Villarán, la defensora de la policía, sí. Y es el tema de su poncho rojo, ¿no es cierto? El poncho rojo ese que fue casi, marcó época, ¿no es cierto? ¿Hay algún elemento físico o algún recuerdo que te remita también a ti, a tu juventud combativa? A mi juventud combativa. Así como lo puede hacer ese poncho a Susana. Oye, mi juventud combativa era mi blue jean, o sea, yo me acuerdo que no me cambiaba un blue jean y andaba toda la vida vestida en blue jean y lo único que hacía cuando ya estaba hasta las patas era comprar otro blue jean igualito y volver a ponérmelo, pero no sé, un blue jean, pero eso era de todo el mundo, no era nada imaginativo, creo que además, todos usábamos blue jean. Pero además en ese entonces era un honor ser hasta ahora, mira, bueno, tú también. Sí, digamos, no, yo ya no me pongo blue jean. Pero en ese entonces otras cosas también eran representativas, ¿no? Como por ejemplo el honor de ser detenido por la policía, ¿eh? Eso fue, claro, pues, bueno, yo soy sanmarquina, ¿no? Entonces... Claro, era como medio prestigioso, o sea, si querías ser una persona así... ¿A ti alguna vez te cayó palo, te cayó bomba lacrimógena, sufriste carcelería? Sí, una vez, o sea, yo estaba marchando, salí, además en San Marcos, pues antes era, si subían las pensiones o algo así, o los pasajes universitarios, salíamos todos marchando por la avenida Venezuela, pero además había toda una estrategia de la policía que no nos detenía saliendo de la ciudad universitaria, sino casi llegando a Venezuela, creo, no, a la que está, no sé los nombres de la calle, pero cuando ya estábamos cansadazos de marchar, ahí venía la policía. Bueno, sí, una vez me agarraron, ¿no? A ti, por ejemplo, ¿cuántos bonos de la revolución te deben? Ay, ¿cuáles son los bonos de la revolución? Eso pues, o sea, cuando no te podían pagar te decía, te debemos tantos bonos de la revolución, camarada. Eso se hacía mucho en la prensa, por ejemplo. Nunca, no te debe ninguno, oye, entonces. Pero a mí nadie me vendió bonos. Lo que pasa es que nadie era tan misia que seguramente nadie pidió vender un bono de la revolución. La verdad que no, pero podría ser que recuerde si es que alguien me debe algo, porque ahora con el fenómeno Lula, a lo mejor vuelven a tener eso pasaba más con la gente del MIR. Sí, eso pasaba más con la gente del MIR. No, a mí no me vendieron bonos de la revolución, no sé si eso debe ofenderme o no. ¿Cuál era tu alias? ¿Tú tenías un nombre, un nombre como camarada o no? No, pero en la universidad, te digo, ir a sanmarquina, soy pituca, blanca, me costó tremendo. Y bueno, me decían la cholona. ¿La cholona te decía? Claro, que era maceta grande frente a mis compañeras, que eran bastante más pequeñas. Claro, eran más chiquitas, pero además peleona, ¿no? Ajá, porque además este tema de la discriminación pues va en todo sentido, ¿no es cierto? Mucha gente, por lo general, basados en prejuicios, cree que es de un sentido hacia otro, pero por todos lados va, ¿no? Pero por favor, yo tenía clases con mi profesor, que era además de Patria Roja, que me veía a mí en la última clase, yo era delegada de mi clase elegida, ¿ya? Democráticamente, y el hombre cuando me dictaba su clase decía, y esas que vienen de la burguesía, que tienen todas las condiciones para poder estudiar, ¿no? Tienen luz todo el día, ¿no? Y encima vienen y son dirigentes. Javier Descanseco me decía que el problema era que la izquierda peruana era una izquierda de manual, ¿eh? Ahí se representa más nítidamente que en otros lugares, ¿no? yo me acuerdo también con los banderas, y había senderos también en San Marcos. Estoy hablando de los años 70, yo no sé los 80, pero los 70. Y salían, por ejemplo, al estacionamiento, y me acuerdo que me decían, compañera, usted tiene que optar por decídase, milite en algún partido, porque mira, todos esos carros que están ahí, todos esos son de vanguardia revolucionaria, son los pitucos de San Marcos, pero ese era el nivel de discusión, qué divertido. Increíble, ¿no? Dicen que también las troscas eran las más bonitas, ¿eso es cierto o no? Pucha, eso jamás te puedo decir, primero, ¿quiénes eran? Yo no soy trosca, o sea que me es muy difícil reconocer que y las camaradas usaban a veces que las troscas eran bonitas. Y las camaradas usaban a veces su belleza como forma de inducir a algunos varones a participar en la revolución, ¿o no? Jamás. ¿De dónde has sacado Sinceramente eso? No, es una pregunta que te hago, nada más. No sé, habría que preguntarle a Marta Chávez, porque Marta Chávez era del MIR, creo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Aunque ella lo ha negado varias veces. No, yo creo que sí. Pero tantas cosas ha negado además que es difícil creerle a estas alturas, ¿no? Nada. Mira, yo creo que esos años
Fíjate, esas vidas de los 70 eran fantásticas. Tú no podías dejar de ser contestataria, ¿no? O sea, justiciera. Era otra nota. Volviendo a este momento, es un tema que ya has tocado. ¿Cómo te sentiste tú cuando te enteraste del triunfo de Lula? Pensé en Risco. ¿Tendrá el congresista Risco expectativas en nuestro país? Claro, porque también es un obrero. Claro. Tendrá presidente, entonces el compañero Risco a lo mejor también puede tener expectativas de ser presidente del país, ¿no? Ajá, así como Vladimir Putin. Ese Lula. Ese es otro tema, ese es otro tema. No lo conozco a Lula, pero me parece que yo creo que va a ser espectacular que va a pasar en la región con Lula ahí, ¿no? Sí, efectivamente, Sofía. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Hemos conversado, ¿cuánto? 20, 22 minutos. No sé. Suave, podríamos conversar más. Un gusto realmente tenerte aquí. Mucha suerte en el trabajo de la comisión. Mucha suerte el viernes. Está siendo premiada con la Vela de la Esperanza de Amnistía Internacional. Un gusto Y después nuevamente. me dices quién te dijo que las troscas eran las bonitas. Ah, no, eso cuentan por ahí. Vamos a una pausa y volvemos con Cristina Ballerino y el enlace con Denise Rey.